Pokémon, casi desde su salida, ha sido una de las sagas más influyentes. No han sido pocas las franquicias queriendo aprovechar los conceptos de la saga, pero hay una rivalidad que siempre ha tenido esta franquicia que fue muy famosa hace algunos años, y esta rivalidad ha sido una de las más legendarias entre compañías, y todavía hasta el día de hoy se le sigue comparando. Así que, ¿qué tal, vírgenes? El día de hoy, Pokémon contra Digimon. Veremos en qué se parecen estas sagas, en por qué se les compara y llegaremos a una conclusión. Historia. Si bien este concepto de tener y capturar monstruos no fue inventado por Pokémon, lo cierto es que popularizó estas mecánicas, a tal punto de que fue un boom en todo el mundo durante sus primeros años. Con esto en mente, ya nos vamos dando una idea de por qué muchas sagas decidieron utilizar muchas de las ideas vistas en Pokémon. Digimon, principalmente por ser una de las primeras en ser creadas, en competir cara a cara con Pokémon durante su pico más alto de popularidad, y ser considerada superior por algunos fans en determinados aspectos. Digimon siempre fue comparada con Pokémon, ya que hasta en el nombre se parecen. Pokémon empezó en la Game Boy, con las ediciones de Pokémon Rojo y Verde en 1996. Del mismo modo, Digimon tuvo su origen en unas mascotas digitales que eran similares a los Tamagotchi, que existieron igualmente en esos años, las cuales se llamaban Digital Monsters en 1997, un año más tarde que Pokémon. Es más, incluso Tamagotchi y Digimon fueron creadas por la misma persona, Aki Maita, quien creó a Digimon con el fin de estar más orientada a niños, a diferencia del Tamagotchi, que era más popular entre las niñas. La clave de esto era que los Digital Monsters eran capaces de evolucionar e incluso pelear entre ellos a medida que los cuidabas. Así que aquí es cuando poco a poco Pokémon y Digimon se empezaban a aparecer más. Así que vamos a indagar un poco más en el tema de las criaturas. Las criaturas. Además de tener un origen diferente si hablamos de las criaturas como tal, resulta que los Pokémon y los Digimon son muy diferentes. Los Pokémon son originarios de su mundo ficticio, y ahí son tan comunes y conviven en la naturaleza tal cual fueran animales, aunque no todos se inspiran en animales del mundo real, y otros en objetos inanimados, además de que la mayoría pueden evolucionar, y al hacerlo se transforman permanentemente, y lo hacen para adaptarse a la naturaleza, e incluso algunos vienen en diferentes formas. Los Digimon, a diferencia de los Pokémon, no son tal cual seres vivos, ya que son originarios del mundo digital, el cual es diferente del mundo en el que habitan los humanos dentro de Digimon, que es un mundo idéntico al de la vida real, porque los Digimon están hechos de datos, además de que sus evoluciones no son permanentes. Al estar muy heridos o con poca energía, los Digimon pueden involucionar, algo que no pasa en Pokémon, además de que es una regla general el que visualmente los Digimon adquieren más complejidad en sus habilidades y diseños conforme digievolucionan, algo que también pasa con muchos Pokémon al evolucionar, pero no siempre es así. Así que podemos ver que las criaturas tienen la misma raíz, pero en diferente concepto. Pero algo que hizo que en ese tiempo su rivalidad aumentara fue la serie animada. Al ser los 90, la televisión era el medio más influyente, por lo que el resto del mundo fuera de Japón recibió primero la serie animada protagonizada por Ash Ketchum. Esta serie toma algunos elementos de los juegos como personajes y localizaciones, pero con el paso del tiempo se fue distanciando un poco y se tomó varias libertades respecto al mundo Pokémon de los videojuegos. El caso de Digimon es diferente. Algunos Digimon que antes estaban en las mascotas digitales no había nada más que tomar para realizar una serie animada, por lo que aquí se decidió crear una historia muy diferente a la que vemos en Pokémon. Mientras que en el anime de Pokémon vemos la historia de Ash temporada tras temporada con alguno que otro reinicio y personajes nuevos, este personaje sigue siendo el mismo a pesar de que no haya envejecido un solo año desde que comenzó su viaje. En cambio, en las series posteriores a Digimon Adventure se crearon nuevos personajes para continuar con la historia, introduciendo conceptos y tramas nuevas. En otros casos, se decidió usar una continuidad diferente, como fue en Digimon Tree. Lo cierto es que son series muy diferentes, pero aquí es comprensible el por qué algunas de estas son consideradas por muchos superiores al anime de Pokémon, en más de sus 20 temporadas, ya que Digimon cuenta con una historia más continua y con más desarrollo en personajes, ya que a diferencia de Ash, que se ha mantenido congelado en el tiempo para continuar teniéndolo de protagonista y vivió aventuras prácticamente idénticas durante al menos las 6 primeras generaciones. Las series de Digimon no se han prolongado
mejorado tanto a lo largo de los años, por lo que cambiar varias veces de personajes protagonistas les sirvió para mantener tramas más diferentes entre sí y con una narrativa algo más desarrollada. Aunque no digo que las series animadas de Pokémon sean malas, algunos de los fans están de acuerdo en que la calidad que han tenido estas series en cuanto a historia y trama no han sido tan consistentes, teniendo algunas temporadas que dividen mucho al público. Las dos series animadas tienen conceptos diferentes, y es muy difícil decir cuál es mejor que otra. Cada una tiene sus fortalezas y sus debilidades. Videojuegos. Popularmente se suele decir que Digimon es inferior a Pokémon en cuanto a videojuegos. Sin embargo, rara vez se suele ver el hecho de que, al igual que en el resto de los productos, aquí tenemos a sagas de juegos bastante diferentes. A nivel de diseño e historia, los videojuegos de Pokémon de la línea principal desarrollados por Game Freak tienen una tendencia a ser muy continuos y usar las mismas bases sin modificar los conceptos básicos, ya que a los fans les gusta eso. Mientras que Pokémon a veces experimenta con otros tipos de jugabilidad e historias, existen los spin-offs desarrollados por otras empresas. En la mayoría de los casos solo toman en cuenta los propios Pokémon, que son el elemento común en todos los productos de Pokémon, y a partir de eso, estos juegos aportan ideas muy diferentes a lo visto en la saga principal. En el caso de Digimon tenemos una historia bien diferente. Debemos comenzar con el hecho de que, a diferencia de Pokémon, donde todos sus juegos se han localizado en casi todo el mundo, en Digimon encontramos que muchos juegos se han quedado exclusivamente en Japón. Además de que las sagas de videojuegos de Digimon han experimentado con muchos conceptos y jugabilidades, que ha pasado por jugabilidad por turnos, de acción, hasta juegos de lucha o RPG, con mecánicas totalmente diferentes. Esto ha hecho que sea complicado para alguien nuevo introducirse en la saga, debido a la falta de una línea principal, los cambios tan drásticos en jugabilidades y el enfoque. A esto se suma que los lanzamientos actualmente ya no son tan constantes, mientras que Pokémon incluso puede sacar un juego al año, e igual son un éxito. Si bien hay juegos muy buenos, esta falta de continuidad ha hecho que Digimon haya fracasado múltiples veces en el ámbito de los videojuegos, a diferencia de Pokémon, que ha tenido un éxito más notable gracias a ser juegos hechos sobre el mismo molde, y con el resto de los juegos muy bien diferenciados, incluso si hablamos de las desarrolladoras que los hacen. Digimon, por el contrario, ha pasado por varias desarrolladoras, que han usado ideas diferentes usando a los Digimon, como podemos ver hasta el momento. Pokémon y Digimon son algo complicados de comparar, ya que parecen ser idénticos, pero resultan que al final no lo son tanto. Si hablamos de las series animadas, han tomado caminos separados, teniendo en algunos momentos uno más calidad que el otro, mientras que en los videojuegos Pokémon ha entrado en una zona de confort e identidad a la que lamentablemente Digimon no ha podido llegar. A pesar de que Digimon y Pokémon cuentan tanto con juegos buenos como juegos malos, sin duda puedo decir que, a diferencia de Digimon, Pokémon es una empresa monstruosa y de nivel mundial, ya que se puede ver en las ventas que siguen generando al día de hoy, con juegos, ropa y el anime. Digimon ha tenido problemas para cautivar a nuevos fans, que sean jóvenes, y al mismo tiempo mantener contentos a los fans veteranos. Pero Digimon no deja de ser una empresa importante en el medio, y se merece el reconocimiento de marcar la infancia de muchos niños y de las generaciones que vienen, teniendo en la mayoría de sus productos estándares de calidad muy alto. Siento que esta eterna rivalidad poco a poco está desapareciendo, en cierta parte porque los Digimon se han convertido en algo más de nicho. Ya no es lo mismo que los 90 o 2000. Lo mejor es siempre disfrutar, en vez de comparar si uno es mejor o otro es peor, y aprender lo bueno que nos dan estas franquicias, que al final nosotros vamos a seguir siendo los que terminen más beneficiados, porque entre más haya competencia, más salimos ganando. Así que dime, ¿cuál franquicia te gusta más y por qué?